más de una población y algunas otras características. Bueno, un ejemplo de una sola población reservorio es el caso de la lepra en los armadillos, ¿sí? La lepra es una enfermedad de la que hoy en día ya no se habla más prácticamente. Es una enfermedad que una bacteria que circulaba históricamente entre seres humanos, o sea que históricamente no era una zoonosis, sino que circulaba entre seres humanos, pero bueno, que se logró controlar en los seres humanos y que gracias a los antibióticos, ¿no?, y a los tratamientos médicos, y que a partir de los seres humanos hizo un pasaje de especie hacia otras especies, como por ejemplo estos armadillos, ¿no? Entonces actualmente esta bacteria circula en las poblaciones de armadillos, y a partir de las poblaciones de armadillos a veces hay pasaje hacia los seres humanos, ¿no? ¿En qué situaciones? Bueno, los seres humanos en algunos lugares capturan, cazan los armadillos para comérselos, ¿no? Estas son imágenes de Brasil, me parece. Y lo que tiene es que muchas veces los capturan y después los mantienen vivos durante una cierta cantidad de tiempo y los alimentan para engordarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como una interacción y un contacto cercano. En algunos casos se ponen a jugar los chicos con los armadillos y eso implica la posibilidad de pasaje de esta bacteria a los seres humanos, ¿no? Entonces, de algo que históricamente circulaba entre personas se logró eliminar, pero quedó el reservorio animal y a partir de ahí puede volverse a infectar las personas. Ese caso es un caso más o menos raro, porque en realidad mucho más frecuente en el caso de la zoonosis es que haya más de una especie de reservorio, ¿no?, para un parásito particular. Por ejemplo, en el caso del virus de la rabia, circula naturalmente entre los murciélagos. Los murciélagos no se ven fuertemente afectados por el virus de la rabia, es decir, tienen un sistema inmunológico que les permite poder controlar la infección, pero a partir de los murciélagos el virus se puede transmitir a distintos grupos de animales, tanto silvestres como domésticos, y a los cuales afecta fuertemente, ¿no? O sea, a los cuales afecta fuertemente quiere decir que prácticamente todos los individuos que se infectan con rabia mueren, ¿no?, de la infección. Afecta al sistema nervioso central y es como es muy raros los ejemplos en los cuales el sistema inmunológico logra controlar esa infección. En la mayoría de los casos muere, pero además, como afecta al sistema neurológico, afecta el comportamiento de estos hospedadores infectados, que se vuelven más agresivos y muerden. Y cuando muerden, transmiten el virus a nuevos hospedadores, ¿no? Entre los cuales también pueden estar los seres humanos y para los cuales también tiene el mismo efecto letal, salvo que se haga un tratamiento, que existe un tratamiento, que es como una especie de vacuna post-infección, que permite controlar la infección y curarse, ¿no? Bueno, y acá hay como, bueno, y cuando hay múltiples poblaciones reservorios, a veces no es como tan fácil poder identificar cuál es el ciclo de transmisión en una región determinada, ¿no? O sea, por ejemplo, con el tema de la rabia, si quisiéramos tomar medidas de prevención o de control de este virus, primero tenemos que conocer cómo es el ciclo de transmisión, ¿no? Acá hay 3 ejemplos de ciclos de
transmisión diferentes con distintos reservorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un ciclo selvático donde los principales reservorios son animales silvestres y a partir de esos animales silvestres se infectan los perros domésticos y también las personas, ¿no? Entonces, como que los reservorios son silvestres. Hay en otros lugares, ciclos en los cuales los reservorios son los perros, ¿no? No los perros domésticos como los que conocemos acá, que tienen hasta obra social en algunos casos, sino que en algunos países hay perros que son, digamos, mucho más silvestres que los que tenemos acá, y en esos lugares hay casos donde los reservorios son los perros y a partir de los perros se infectan los animales silvestres y también las personas. Y después, ¿en qué difiere el primero y el último? El último también es, digamos, un ciclo de... en el último tenemos como una circulación, o sea, los reservorios son todos, ¿no? Son los perros y los animales silvestres, y las personas se pueden infectar tanto desde los perros como desde los animales silvestres a los perros y los perros a los animales silvestres, ¿no? Como que por ahí la diferencia que uno puede ver tiene que ver con la dinámica temporal, ¿no? En el primer caso vemos que la ola de infección afecta primero a los animales silvestres y después a los perros. En el segundo, primero a los perros y después a los animales silvestres, y en el tercero, todos más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y esto de la ola así, digamos, tiene que ver con que es tan alta la letalidad que es como una ola de mortalidad que arrasa. Los que se infectaron, o sea, no es algo que esté circulando endémicamente todo el tiempo, sino que hay como olas donde se infecta una población, todos los que se infectan mueren, pero no necesariamente toda la población se infecta, porque depende del grado de aislamiento que tengan, de las posibilidades de contacto entre unos y otros y eso. Y cuando deja de haber infectados, bueno, deja de haber casos hasta que en algún momento o aumenta el número de susceptibles por nuevos nacimientos y puede haber otra ola, ¿no? Bueno, este es el caso de muchas poblaciones de reservorios. En estos gráficos de arriba, ¿por qué las curvas del perro son más altas que las de los animales silvestres? ¿Por una cuestión de número o de susceptibilidad? Sí, probablemente una cuestión de número, porque susceptibilidad afecta a todos por igual. Puede ser por un tema de registro, porque bueno, los perros están más cerca de la población humana, entonces el registro es más evidente, es más fácil, y con los animales silvestres es más difícil, ¿no? O sea, puede tener que ver con eso. Bueno, pero estuvimos hablando de reservorio, ¿no? Hablamos de reservorio, hablamos de que son las poblaciones en las cuales se mantiene la, entre comillas, reserva estratégica de parásitos y a partir de los cuales se puede infectar la población objetivo. Y como que estábamos hablando un poco indistintamente, reservorio y hospedador, ¿no? Como que era todo lo mismo. No todos los hospedadores son reservorios. ¿Por qué les parece que puede pasar eso? Puede ser los hospedadores de sentido único, ¿no? No hay manera de transmitir el patógeno dentro de ese hospedador. ¿Dentro de ese hospedador o a otro hospedador? A otro, ¿no? O sea, hospedador es todo aquel que se infectó. Pero si no puede infectar a otro,
no cumple con la característica de ser reservorio, ¿sí? Entonces, como que cuando hablamos de reservorio, estamos pensando en un organismo que interviene o participa activamente participa del ciclo de transmisión en un ambiente determinado, ¿no? Entonces, y esto a su vez también tiene que ver con el R0. Siempre volvemos con el R0. Los reservorios son aquellos hospedadores en los que el R0 para el parásito es mayor que 1. Y ahí está tu respuesta a si los seres humanos pueden ser o no. Y si es mayor que 1, es reservorio. Si es menor que 1, no, porque la idea de reservorio no es si le puede transmitir a 1, sino si a partir de su intervención se sostiene la circulación de un parásito en un lugar. ¿Sí? Y es siempre medido en una población. Sí, siempre medido en una, o sea, en una especie, digamos, ¿no? Pero vos podrías tener una situación en la cual vos tengas un montón de especies que pueden ser hospedadores de un parásito, que ninguno sea reservorio, o sea que ninguno tenga un R0 mayor que 1, pero que igual con la contribución de todos se mantenga la circulación de parásitos en ese lugar, ¿sí? Acá hay un ejemplo en esta figura con dos especies de hospedador distintas que después uno lo podría extrapolar a más dimensiones, ¿no? Pero la idea es un poco la podemos pensar en dos, que es como más fácil de ver. Entonces, cada uno de los hospedadores va a ser un reservorio si su R0 es mayor que 1 para ese parásito, ¿sí? Entonces tenemos en el eje X la especie 1 de hospedador, en el eje Y la especie 2 de hospedador, y en qué parte del gráfico les parece a ustedes que cada uno es reservorio. Podría ser una pregunta de parcial. En el de allá. Dibújeme el área donde ambos son reservorios. Y en el de arriba a la derecha. Perfecto, ¿no? O sea, en esa parte del gráfico los dos son reservorios. ¿Por qué? Y porque para los dos el R0 es mayor que 1, ¿sí? Para ese sector del cuadrante, solamente el hospedador 2 es reservorio, porque para el hospedador 1 es menos que 1 el R0, ¿no? Y para este sector de abajo, al revés, solamente el hospedador 1 es reservorio, el 2 no. Y fíjense que en ese triangulito de ahí, ninguno de los dos es reservorio. Pero sin embargo, el R0 total es mayor que 1. El R0 es el que está total, el 1 está marcado ahí entre el 1 y el 1, esa raya en diagonal. Bueno, esa es como la isoclina de R01, ¿sí? Que está o sea, ¿por qué puede tener 1 si ninguno de los? Y bueno, porque es lo del 1 más lo del otro, ¿no? Entonces, fíjense, lo podríamos pensar así. En este punto de acá tiene el R0 de este y el R0 de este, y entre estas dos cosas suman 1. ¿Está bien? Entonces vos podrías tener un lugar donde todos los R0 de cada una de las especies en particular sea menos que 1, pero como todas contribuyen un poquito, al final el R0 total es mayor que 1, ¿sí? Y esta misma cuenta se puede hacer para más especies, ¿no? De hospedadores. Y tengo una pregunta. sí. Sí, que es un patógeno multihospedador obligado. Si no tiene reservorio, pero tiene un grupo, un asemblaje de hospedadores que contribuyen. A ver otra vez, porque estás hablando muy bajito y no te llego a escuchar. Es un patógeno multihospedador obligado.
si no tiene reservorio, pero que tiene un... Para, multihospedador obligado, ¿a qué le llamás? ¿Ah? El patógeno que no tiene... Estoy confundida, ¿cómo es la definición de eso? ¿No? Como... Un patógeno multihospedador, acá siempre estamos pensando, no estamos pensando en ciclos indirectos, estamos pensando en ciclos directos, ¿sí? O sea que multihospedador quiere decir que puede usar este y también puede usar el otro y también puede usar el otro, como Yersinia pestis, que podía en los ratones, podían los gatos, podían los perros y podían las personas transmitirse, ¿sí? Eso es un multihospedador. Pero es que no tiene reservorio en ese caso. Si ninguno de los hospedadores posibles tiene un R0 mayor que 1, Sí. entonces no tiene un reservorio. Pero igual puede persistir en el ambiente, porque el R0 de la suma de todas las contribuciones termina siendo mayor que 1. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno. Sigo entonces. Bueno, y recién estábamos pensando en un parásito de transmisión directa, pero la misma idea del reservorio se podría pensar para un parásito transmitido por vectores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo con la enfermedad de Lyme que si bien no tenemos acá la enfermedad de Lyme como algo que esté ocurriendo, es un ejemplo interesante porque, bueno, hay muchísimos casos en el hemisferio norte, ¿no? En Estados Unidos hay unos 500.000 casos nuevos por año, la incidencia por año es unos 500.000 casos, que es un montón. Y también en el norte de Europa es importante, ¿no? Entonces, debido a esta gran importancia para la salud pública que tiene, se hicieron muchos estudios. Entonces es un ejemplo lindo para ilustrar cosas que por ahí, si quisiéramos verlo con parásitos que tenemos circulando acá, nos va a faltar información por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, aprovechamos que han hecho tantos estudios con este parásito para poder por ahí discutir y entender algunas cosas, ¿no? Bueno, creo que este gráfico ya lo habíamos visto alguna vez, ¿les suena? ¿No? Bueno, este es el ciclo de las garrapatas, que son los vectores, ¿no? La enfermedad de Lyme es transmitida por garrapatas, es una bacteria, Borrelia burgdorferi, no me sale bien el nombre, es difícil. Y creo que una de las cosas que ya habíamos hablado era que las garrapatas, dependiendo de su estadio de desarrollo, tiene 4 etapas de desarrollo: huevo, larva, ninfa y adulto, que, bueno, salvo los huevos, las otras 3 etapas se alimentan de sangre. ¿Se acuerdan que habíamos visto que aumentaba su volumen de sangre? O sea, se alimentan una sola vez en general, salvo que se les interrumpa la alimentación. Ahí se llenan completamente y con esa ingesta de sangre ya pueden mudar al estadio siguiente. Y una de las cosas de por qué esto no es un ciclo y es una cosa así tipo espiral es porque no se alimenta de los mismos hospedadores a lo largo de su vida y está como, es un ciclo de 2 años donde cada uno de las estaciones se alimenta de un subconjunto de hospedadores en particular dependiendo de la etapa del desarrollo en la que esté la especie, ¿no? Bueno, algunas de las características. Bueno, entonces acá lo que tenemos son distintas
distintas especies que son las que aportan a la fuente de sangre. Y entonces una de las cosas que se intentó evaluar es, bueno, ¿quiénes son los reservorios? ¿No? Para esta bacteria que se transmite a través de la garrapata. Y acá surge un concepto que es bastante interesante para evaluar quién es reservorio y quién no, además de el tema del R0, pero que es muy difícil de evaluar en un sistema como este. Entonces aparece la idea de competencia de reservorio. La palabra de competencia algo ya la habíamos usado. ¿Se acuerdan que hablamos de competencia vectorial en algún momento? ¿Y la competencia vectorial qué era? La capacidad que tenía el vector de ser eficiente en transmitir esa enfermedad. O sea, que tenía como varias etapas. Una era que el vector se infecte, se puede infectar, que pueda reproducir el parásito dentro de su cuerpo y que sea capaz de infectar al siguiente hospedador, ¿no? Esa era la idea de competencia vectorial. Y la competencia de reservorio sería como el paralelo, pero en vez de pensarlo para el vector, pensarlo para el vertebrado, digamos, ¿no? Para el hospedador vertebrado. Entonces es la idea de que pueda infectarse, o sea, susceptibilidad al hospedador a la infección cuando es picado por un vector infectado, que pueda el patógeno persistir y multiplicarse adentro del hospedador. Fíjense que es lo mismo que vimos para vectores, pero para los hospedadores vertebrados, ¿no? Y que una vez que el parásito se reprodujo adentro del hospedador, cuando sea picado por un vector, ese vector se puede infectar, ¿sí? O sea, el espejito de la competencia vectorial, ¿sí? ¿Por qué? Porque podría haber algún hospedador en el cual, por ejemplo, el parásito no sea eficiente reproduciéndose y entonces, si bien se puede infectar, si bien es un hospedador, pero como el parásito no se reproduce, después no va a infectar a la garrapata en el ciclo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, una de las formas de evaluar quiénes son reservorios y quiénes no es analizar la competencia de reservorio, ¿no? O sea, qué capacidad tiene de poder transmitir a una garrapata esa enfermedad a partir de haberse infectado de una garrapata. Bueno, y una de las formas para evaluar la competencia de reservorio es a través del seno diagnóstico. ¿Escucharon hablar del seno diagnóstico? Bueno, ¿cómo podemos saber si un hospedador es capaz de hacer todo esto para ser un reservorio competente? Lo estamos viendo ahí, ¿no? O sea, lo primero que tendríamos que hacer es tener un hospedador infectado, que sepamos que está infectado, y hacer que lo piquen garrapatas que sepamos que no están infectadas. Se hacían con Chagas para exactamente, exactamente. Y eso lo vamos a ver en un par de clases. Va a venir un invitado que les va a contar eso. Sí, exactamente. Es la misma idea. Que contaba de cómo hacer el diagnóstico de una persona infectada. Sí. Lo ponían en el brazo y les aplican por... Sí, con personas no sé si ahora se sigue haciendo. Se hacía pero sí se hace con animales. O sea, si vos querés saber si los perros, por ejemplo, están infectados o los gatos, ahí sí se hace seno diagnóstico. Con personas no estoy segura de que sí se hacía, sí. O sea, a mí me contaron que se hacía así, pero no estoy segura que hoy se siga haciendo. Ahora no, pero era una forma de diagnosticar ya antes de hacer el tema de los... Claro, y es mucho más económico que por ahí hacer el diagnóstico de la presencia en sangre de los parásitos. Claro. Bueno, ahí, en ese caso, de lo que se quería hacer con Chagas, es tratar de ver si el hospedador está infectado o no. Acá la idea es otra.
acá lo que queremos ver es si ese hospedador, si se infecta, es capaz de hacer toda su parte para que después se pueda infectar otro hospedador. Entonces, ¿qué queremos saber? Queremos saber si se infecta a partir de que lo pique una garrapata infectada. Queremos saber si puede reproducir la bacteria lo suficiente para que cuando lo pique una garrapata, esa garrapata se infecte, ¿no? O sea, eso es lo que queremos ver acá con el senodiagnóstico. El objetivo es distinto, pero la metodología es la misma, ¿sí? Entonces, tenemos una ardilla infectada, o el hospedador que ustedes quieran elegir, y dejamos que garrapatas sanas, que sabemos que están sanas porque las criamos desde el huevito hasta acá, y como en esta bacteria no hay transmisión vertical, sabemos que están sanas, que piquen. Y después podemos calcular qué proporción de esas garrapatas infectadas, ¿no? Entonces eso me da como una idea de la competencia de reservorio, porque si se infecta una de cada 100 garrapatas que leí y es baja la competencia. Si se infectan 98 de 100 garrapatas es alta, ¿sí? Entonces un indicador es qué proporción de garrapatas se infectan. Después, esas garrapatas infectadas podemos hacer que piquen a un hospedador sano para ver si esas garrapatas que se infectaron a partir de ahí son capaces de infectar, o sea, si la dosis que recibieron es suficiente y toda la historia para infectar a un hospedador sano, ¿no? Y si se puede cumplir todo ese ciclo, podemos como saber con qué eficiencia se cumple, y eso de alguna manera nos permite rankear a los distintos potenciales reservorios, a los distintos hospedadores en su competencia de reservorio. ¿Está bien? O sea, la competencia de reservorio sería como algo así como lo pueden hacer, que esto es de laboratorio, así que lo pueden hacer. ¿Se acuerdan como la competencia vectorial y la capacidad vectorial? O sea, que tenga competencia vectorial todavía no significa que después en la vida real funcione como reservorio, pero ya me da como una buena idea, porque por lo menos puede completar el ciclo de infectarse y de poder infectar a una garrapata. ¿Está bien? Bueno. Entonces, lo que hicieron en este trabajo que les voy a contar ahora fue analizar la competencia de reservorio de distintas especies de animales asociados potencialmente a la transmisión de esta bacteria que causa la enfermedad de Lyme. Esto lo hicieron porque en una primera instancia pensaban que el reservorio principal era este ratón de patas blancas, Peromyscus leucopus, ¿no? Que es un ratón muy abundante en la zona del noreste de Estados Unidos, y por la abundancia y por lo que conocían de haber analizado infección, prevalencia en esta población, parecía ser el reservorio principal. Entonces, un primer experimento que hicieron fue vacunar a todos los ratones, a todos los que pudieron capturar, ¿no? Estos ratones los vacunaron con una vacuna que lo que tenía de piola es que cuando una garrapata infectada picaba a esos ratones, entraba parte de los anticuerpos que se habían generado a partir de esa vacuna y mataban a la bacteria adentro de las garrapatas. O sea que indirectamente vacunaban también a las garrapatas, ¿no? Entonces estaba bueno porque no era solo a los ratones. Y después de un tiempo lo que vieron es que igual seguía habiendo como una prevalencia bastante alta en las garrapatas de la zona, que no se podía explicar en base a
la circulación con este ratón de patas blancas, porque bueno, los habían vacunado, ¿no? Entonces surge la idea de, che, bueno, entonces hay otros reservorios acá que me están haciendo circular esta bacteria, ¿no? Entonces, bueno, buscaron en esa región quiénes podían ser posibles hospedadores. O sea, todo bicho que tenía garrapatas colgando lo consideraron de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, analizaron ardillas, los ciervos, los mapaches, las comadrejas, las musarañas, otras ardillas, bueno, todos los bichos que pudieron capturar de la zona. A cada uno de esos bichos lo que hicieron fue sacarle las garrapatas, analizar si, primero, si los bichos estaban infectados o no. A partir de los bichos infectados, dejaron que las garrapatas que tenían puestas se queden 3 días para que se llenen bien de sangre, y ahí las sacaban y analizaban las garrapatas, ¿no? Para saber cuántas garrapatas se habían infectado a partir del bicho que sabían que estaba infectado. Y después, esas garrapatas, cuán capaces eran de infectar a otro hospedador, ¿sí? Entonces, con eso tienen, por un lado, la medida de la prevalencia en esa especie de hospedador, la prevalencia de la infección, ¿no? Entonces, fíjense, el ratón de patas blancas, que es el primero en la fila, una prevalencia de 1, ¿sí? ¿Qué quiere decir una prevalencia de 1? Que para los que estaban infectados, todas las garrapatas que se alimentaban de ellos se infectaron, ¿sí? Y tenemos valores altos como ese, como el de la ardillita que le sigue, 0,9, pero también tenemos valores bajitos como, por ejemplo, el opossum, que es como una comadreja, o el zorrino, que es el striped skunk, que está como por la mitad, o sea, la mitad de las garrapatas que se alimentan a partir de uno de estos que está infectado, solamente la mitad se infecta, ¿sí? Y después, la siguiente columna es, bueno, y esos bichos, cuán capaces son de esas garrapatas de infectar a un hospedador sano, ¿no? Entonces ahí también hay como una variación muy grande, donde el que se lleva casi todos los premios sigue siendo el ratón de patas blancas, ¿no? Por eso es el que habían tomado como objetivo primario de vacunar, porque era como el que parecía y era uno de los más importantes. Y bueno, y ahí lo que tenemos es de alguna manera la posibilidad de que esa sería como la competencia del reservorio en laboratorio, como le hablamos a partir del ejemplo del senodiagnóstico, ¿no? Pero después querían ver como, y esto en la naturaleza, ¿en qué se traduce, no? Entonces, lo que analizaron, además de estas medidas, es cuántas garrapatas por individuo capturado había, ¿no? Porque si hay un bicho que infecta el 50% de las garrapatas, pero puede alojar 1000 garrapatas, no es lo mismo que uno que infecta todas, pero tiene 2, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuántas garrapatas puede tener cada uno de los hospedadores? Y a partir del número de garrapatas que puede tener cada uno de los hospedadores, más su competencia de reservorio calculada con la posibilidad de infectar hospedadores a partir de las garrapatas que se generaron de su organismo, se calculó esta competencia de reservorio, que es la última columna, donde hay algunas especies, fíjense que el ratón de patas blancas sigue teniendo todos los premios, y hay algunas especies que tienen una competencia de reservorio muy bajita, ¿no? Que esa competencia de reservorio es muy bajita porque, por un lado, solo infecta una partecita de las garrapatas, y esas garrapatas por ahí no tienen una cara suficiente como para poder infectar a otro. ¿Está bien? Bueno, y esto es más o menos lo mismo, pero
mirado gráficamente. O sea, si ustedes miran estos números, los de la columna naranja son más o menos lo mismo que los de la última columna de la tabla anterior, ¿no? Donde podemos ver cómo es la competencia de reservorio para cada una de las especies, pero así y todo seguimos sin saber cuál es el que más contribuye. ¿Por qué? Porque ¿de qué otra cosa va a depender? Su contribución a la transmisión de la borrelia en un lugar. Que le encuentren hospedadores que puedan. A ver, más alto. Su capacidad de encontrar y infectar a hospedadores Bueno, esa es la parte de abajo, ¿no? Sí, no, pero no es. Si no están en una población con todos infectados con todos los reservorios, no hay manera de seguir la difusión. Así que hay que haber una manera de infectar y encontrar nuevos. Sí. O sea, su probabilidad de encuentro, bueno, pero eso va a estar determinada por las garrapatas. Las garrapatas son las que van a llevar la borrelia de un lado al otro. No sé si te entendí bien. ¿Y vos qué fue lo que dijiste? También proponía la probabilidad de encuentro, pero... Bueno, pero está bien. ¿Vos también hablas de la probabilidad de encuentro? Pero es que los garrapatos no pueden viajar a largas distancias. Bien, entonces la probabilidad de encuentro, ¿con qué tiene que ver? Con el número de hospedadores. Claro, o sea, con la abundancia relativa de cada una de las especies, ¿no? Si yo tengo un bicho que puede alojar 100 garrapatas, infecta todas las garrapatas que sean raras, pero tengo 2 individuos en una, no sé, en 10 kilómetros cuadrados, capaz que no me suma nada, al lado de otro que infecta la mitad de las garrapatas, pero tengo 1000 individuos en la zona, ¿no? Entonces, bueno, va a depender de la abundancia de los bichos y va a depender de qué cantidad de garrapatas alojan. Fíjense que es el gráfico de arriba, qué cantidad de garrapatas alojan y qué proporción de esas garrapatas finalmente están infectadas, ¿no? O sea, son como todas cosas que terminan contribuyendo a cuán importante es ese hospedador en el ciclo de transmisión de la enfermedad, ¿sí? Bien. Ahora, como dijimos antes, esto no es una cosa de un solo bicho, sino que todos contribuyen de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se decía era los bichos están ordenados en el gráfico en los dos gráficos, el de la izquierda y el de la derecha, están ordenados de la misma manera y de alguna forma están ordenados con un criterio de grado de antropización o de degradación ambiental decreciente. O sea, los bichos que están más hacia la izquierda son bichos de ambientes más degradados y los que que están en todos los ambientes. Por ejemplo, el ratón de patas blancas está en ambiente degradado y en ambiente prístino, pero los que están de este lado, las ardillas roja y gris, son más de ambientes prístinos, digamos, ¿no? Entonces ahí hay como un gradiente de degradación, o sea, de más degradado a menos degradado, que coincide con un gradiente de diversidad. O sea, en los ambientes menos degradados hay más especies de reservorios posibles que en los ambientes más degradados, donde por ahí está solamente el ratón de pata blanca. ¿Se entiende la idea? Bueno, y entonces, abajo lo que tenemos de alguna manera es dos medidas que son como contradictorias en cierta manera, ¿no? O sea, por un lado tenemos cómo es la prevalencia, considerando la acumulación de distintas especies a medida que nos metemos en los ambientes más silvestres. Entonces, si solo consideramos al ratón de patas blancas, el 92% de las garrapatas están infectadas, ¿no? Hay una prevalencia de 0,92, ¿sí? Si sumamos a estos tres, que ya es un ambiente un poquito más silvestre que el anterior, el 70%
75% de todas las garrapatas en esos bichos están infectadas. Si avanzamos un poco más, 67%, y si metemos a todos los bichos en los ambientes más silvestres, 47%. Como que la prevalencia de infección en las garrapatas va disminuyendo a medida que aumenta la diversidad de bichos, ¿sí? Pero el número de garrapatas por hectárea aumenta, y el número de garrapatas por hectárea infectadas, que son estos números, ¿no? La densidad de ninfas infectadas aumenta en los ambientes más degradados 531 a 1052 en los ambientes más prístinos. ¿Por qué? Porque tengo muchísimas más garrapatas, porque tengo todos los hospedadores acá, y acá tengo solo estos hospedadores, ¿no? Entonces, ¿por qué les estoy contando esto que es así como contradictorio? Porque la idea es que no nos quedemos con una sola medida, ¿no? O sea, que si decimos, bueno, porque la prevalencia es menor, pero no tenemos en cuenta la cantidad, entonces cuando pensamos en el riesgo que podemos tener en un tipo de ambiente o en otro tipo de ambiente, nos está faltando una parte de la película, ¿sí? Si ustedes tuvieran que decir en cuál de estos ambientes hay más riesgo, ¿qué dirían? El que tiene más garrapatas infectadas. El ambiente que tiene más garrapatas infectadas. ¿Más prístino o más degradado? Más prístino, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque sean menos... Aunque la prevalencia sea menor, pero tenés claro, mayor diversidad tenés de mayor cantidad contornos. de garrapatas ahí dando vueltas, mayor cantidad de garrapatas infectadas, que es el número que está ahí abajo, y entonces, si vos vas caminando por ahí, tenés muchas más probabilidades de que una garrapata infectada te pique, ¿no? Y te infecte, ¿sí? Bien. Tengo una pregunta, sí. ¿por qué en los ratones de patas blancas es tanta la prevalencia? O sea, ¿qué hace que la garrapata se infecte tanto, mucho más que en otros animales? Porque, por ejemplo, eso más que nada por el gráfico dental verde y el marrón. Sí. Casi la totalidad de garrapatas que tiene el ratón de patas blancas. Y eso puede tener que ver con la carga parasitaria, digamos, ¿no? O sea, si es un hospedador donde el parásito se puede reproducir muy eficientemente, entonces es más probable que una garrapata, cuando se alimente de ese hospedador, ingiera una dosis suficiente del parásito como para infectarse la garrapata, ¿no? Y eso por ahí, no en todos los hospedadores tiene la misma eficiencia, ¿no? Entonces, bueno, por ahí está infectado, pero su carga parasitaria es baja, y como esto es una cuestión probabilística, por ahí la garrapata no se infecta, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de otra zona de Estados Unidos, de la zona de California, en la punta oeste de Estados Unidos, donde veían que no pasaba lo mismo, ¿no? O sea, porque ahí también estaban estudiando la enfermedad de Lyme, también tenían un montón de casos y todo, pero dicen, acá no nos está pasando lo mismo, están pasando cosas raras, ¿no? Con respecto a los animales infectados y eso. Una de las diferencias que tenían acá es que, además de los reservorios normales que vimos en las diapositivas anteriores, también tienen abundancias más o menos altas de estos lagartos, que los lagartos son fuente de sangre para las garrapatas, pero los lagartos no son reservorios competentes para la bacteria, es decir, la bacteria no se puede reproducir adentro de los lagartos, ¿no? Entonces lo que se veía acá es que, bueno, a ver, la línea negra es cómo la prevalencia de la infección en las garrapatas aumenta con la abundancia de ardillas, ¿no? O sea que es directa, cuantas más ardillas hay,
mayor es la prevalencia, pero lo que vieron es que cuanta mayor es la abundancia de lagartos, menor es la prevalencia. Fíjense que en una zona donde no hay lagartos, la prevalencia de garrapatas infectadas aumenta, y en una zona donde hay muchos lagartos aumenta, pero muchísimo menos, ¿no? Entonces, como que los lagartos están funcionando como controlador biológico. Sí, hace como un efecto de dilución, ¿no? Donde si bien contribuye a que las abundancias de garrapatas sean altas, pero si las garrapatas se alimentan de los lagartos, entonces no se infectan, no transmiten la infección. Acuérdense que, a diferencia de otros vectores que se comportan más como micropredadores, las garrapatas hacen una ingesta de sangre por cada muda, o sea, 3 a lo largo de su vida mayormente, ¿no? Entonces, bueno, en una zona donde hay muchos lagartos, por ahí solo se alimentan de lagartos y nunca se infectan, ¿no? Entonces esto como que está interesante para pensar que no necesariamente un hospedador, un organismo que puede ser fuente de sangre para las garrapatas contribuye a favor de la transmisión, sino que al contrario, por ahí puede contribuir en contra y generar algún tipo de como efecto de dilución, ¿no? Entonces, bueno, lo interesante de tener que estudiar en cada lugar específicamente quiénes son los posibles reservorios, cuál es su competencia del reservorio en cada caso y cómo se ven afectados por abundancias altas de organismos que por ahí ni siquiera son hospedadores del parásito que uno quiere analizar, ¿no? Y ya estoy a punto de terminar, me quedan 3 minutos, así que la voy a hacer bien cortita. Esto es solamente un ejemplo de todo esto que venimos hablando, ¿no? Que venimos hablando de muchos reservorios y los posibles roles que puede tener cada uno de hospedadores o no hospedadores en el contexto de un parásito, ¿no? Pero muchas veces no hay un solo parásito circulando, y entonces, ¿qué pasa si tenemos todo recontra bien ajustado para la Borrelia burgdorferi, pero aparece Babesia o aparece Anaplasma, que son otros microorganismos que también son transmitidos por las mismas garrapatas que transmiten la Borrelia, ¿no? Entonces, bueno, acá se ve un estudio donde hicieron la competencia de reservorio de cada uno de los bichos que mirábamos antes para cada uno de estos parásitos. Entonces, por ahí el ejemplo que quería resaltar era el de este bicho que me parece que era que era el mapache, y que era el zorrillo, que fíjense que tiene más competencia de reservorio para Babesia que para las otras. Entonces, si nosotros dijimos, bueno, este bicho no es importante porque para la Borrelia eran re malos reservorios, no eran competentes, pero bueno, por ahí para otro parásito no. Entonces, bueno, como que estas son cosas que también está bueno tenerlas en cuenta a la hora de pensar en sistemas donde hay más de un parásito que está circulando, ¿sí? Y esta última, que en realidad esta es solamente así como para pensarla tranqui, pero la idea de esta es como el gradiente del que hablábamos antes, ¿no? De lo más silvestre a lo más antropizado o degradado, y cómo en cada uno de estos lugares el tipo de reservorios por ahí puede ser distinto, y incluso la forma de contacto o las situaciones en las cuales las personas pueden estar expuestas a la zoonosis puede variar fuertemente, ¿no? O sea, desde el que está en contacto con el perro y por ahí se le pega la garrapata de su propio perro, hasta el que se fue a caminar y a hacer trekking al medio de una selva y entonces, bueno, entró en contacto con garrapatas
plantas que a su vez se alimentaron de otros tipos de reservorios, ¿no? Entonces, bueno, como tener un poco este gradiente de diversidad y gradiente de posibles situaciones, con lo cual como que la dinámica de transmisión en cada lugar es como bastante específico a la configuración de ese lugar en particular, ¿no? Bueno, y eso sería todo. No, me quedaron estas. Bueno, estas eran las... No importa, estas las voy a ver. ¿Por qué me quedaron estas? Les voy a dejar un libro, que es este libro que el capítulo 7 de alguna forma resume un poco lo que estuvimos hablando, porque bueno, ahora ya empezamos a entrar en la etapa donde no tenemos un único libro para cada cosa, entonces bueno, les voy a poner en la parte de la bibliografía, al principio, no de esta teórica, sino al principio de los libros, que por ahí les interesa chusmearlo, está bueno, está interesante, y bueno, si para los que les interesa, lo pueden chusmear. Ah, y otra cosa, y por otro lado, porque algo que no vimos en esta clase es así como una clasificación de toda la zoonosis y qué síntomas causa y cuál es el ciclo del agente biológico y todo eso, que por ahí les interesa saber algo de eso, entonces les voy a dejar también estos 3 libros, que son libros así clásicos de zoonosis y enfermedades transmisibles, que están en castellano, están disponibles libremente en internet, pero igual se los voy a poner en el campus, entonces ahí si les interesa alguna zoonosis en particular, ahí tienen como toda la clasificación y qué síntomas y cómo es el ciclo y qué es lo que se hace y esas cosas. Y ahora sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Entonces no vamos a cubrir los últimos